leer la palabra de Dios, al escuchar a alguien que se presenta delante de nosotros y nos comparte de esta porción de la palabra de Dios. Entonces vamos a estar atentos, pero primeramente vamos a orar a Dios. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te estamos dando porque en este momento tú estás aquí con nosotros. Y Señor, tú estás aquí con un propósito. Entendemos que continuamente tú estás con nosotros, que todo el tiempo estás con nosotros, pero en particular, Señor, cuando nos reunimos es más evidente porque, Señor, sentimos especialmente el deseo que tú tienes de hablar con nosotros como tu iglesia, como eso que tú diseñaste para que hiciera tu obra en este mundo. Te agradecemos porque nos das esa oportunidad y te pedimos que, Señor, tú nos hagas entender que nosotros te necesitamos y que nosotros necesitamos hacer lo que tú nos dices. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y que nosotros podamos serte obedientes en todo momento. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuando leemos esto, todos podemos recordar que esto ya lo hemos visto y que Santiago normalmente nos habla de cosas prácticas, cosas que nosotros debemos hacer, que sabemos que debemos hacer, pero que no hemos hecho por alguna razón. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y podríamos preguntarnos, ¿haces lo que crees? Nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo actuamos nosotros, de qué manera nos conducimos. Y nos damos cuenta que nosotros, cuando actuamos, normalmente pensamos que tenemos la razón. Todos los que estamos aquí, siempre yo pienso que tengo la razón, aunque no la tenga. Y esa es la forma de actuar de nosotros. Nos damos cuenta y aparte, cuando nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta y aparte hemos leído de hombres que escriben, hombres famosos, hombres que hablan públicamente y que comparten. ¿Por qué actuamos nosotros así? Y ellos dicen, algunos de ellos dicen, es que tenemos mentalidad de soldado. Cuidado con eso. Es decir, nos enfocamos en defender nuestra posición ante las amenazas o lo que consideramos nuestras amenazas, en lugar de tener mentalidad de investigador. Es muy diferente lo uno de lo otro. ¿Qué es tener mentalidad de investigador según esos famosos que tenemos muchísimos? Es pensar, escuchar, analizar y decidir. Es decir, dejar mi posición de yo siempre tengo la razón a podría yo estar equivocado. Son dos posiciones completamente diferentes. La perspectiva es diferente. El que siempre tiene la razón quiere recibir. El que está revisando su posición está dispuesto a dar. ¿De qué habla Santiago? El capítulo 1 y estos versículos. Santiago habla básicamente de que, y nos dice de manera práctica, de manera sencilla, que está preocupado por el hacer de los creyentes. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos aquí. Santiago, y dejemos a Santiago, Dios está preocupado por nuestro hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas como creemos o como decimos que creemos? Y en ocasiones mi respuesta sería sí. Vendría una siguiente pregunta. ¿Estás agradando a Dios con eso? Porque también tengo que estar ubicado en si la forma en la que estoy haciéndolo está
agradando a Dios. Tenemos que darnos cuenta. Nosotros como creyentes debemos tener siempre presente esto. Siempre, siempre, siempre esto tiene que estar en nuestra mente. Solamente se puede crecer en sabiduría sometiéndonos a la voluntad de Dios. Es la única forma de crecer en sabiduría. No defender la posición que me enseñaron. No defender, lo único defendible al 100% es la Biblia. Es lo único defendible al 100%. Nosotros tenemos que estar ahí sometidos completamente a su voluntad. No, yo tengo que analizarme, yo tengo que preguntarme cuál es mi convicción en relación a la Biblia. ¿De qué estoy convencido en relación con la Biblia? Citamos a alguien que ni siquiera es de nosotros, pero que dijo algo importante. Agustín de Hipona dijo: donde habla la Escritura, habla Dios. No es de nosotros, es de otros que ni siquiera tenemos relación con ellos. Pero dijo algo cierto. Habla la Escritura, habla Dios. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. ¿Cómo me estoy conduciendo en relación con este dicho extraño? Habla la Escritura, habla Dios. Me estoy conduciendo como la Escritura dice. En este pequeño pasaje, pequeño gran pasaje, vamos a encontrar básicamente dos columnas muy grandes, muy fuertes estas columnas. Vamos a encontrar la disposición a recibir la palabra y cómo es esa disposición, y la disposición a aplicar la palabra. Entonces tenemos que ubicarnos en esa disposición. ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra? La respuesta automática es sí. ¿Cómo estamos dispuestos a recibirla? Eso vamos a tratar de analizar. Y la segunda, que es más complicada: ¿estás dispuesto, estoy dispuesto a aplicar la palabra como está escrita o como yo quiero que esté escrita? De repente escuchamos: es que yo pienso, es que yo tengo este concepto, es que yo tengo esta idea, es que a través del tiempo he llegado a esta conclusión. Mira, esto es muy sencillo, lo dije hace ya muchos años. Ahí en esa escuela donde doy clases los miércoles por la tarde, estábamos 3 personas ahí, no voy a mencionar a los otros 2. Pero al tercero, con el que estábamos platicando, hubo un momento donde yo le dije: mira, tú tienes muy buenas ideas, él tiene muy buenas ideas, y yo no. Pero ni tus ideas ni las de él me sirven para nada. Las únicas ideas que sirven son las de Dios. Esas son las que tenemos que atender. 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un pronto y 2 tardos. Pronto para oír. ¿Cómo nosotros debemos recibir la palabra de Dios? Nosotros debemos recibir la palabra de Dios con obediencia. Y sigue el versículo 20, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros somos muy dados a que aquí mis chicharrones son los que truenan, y aquí yo voy a demostrar que tú no sabes, que tú no entiendes, que tú eres necio o necia. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy pensando. Pero aquí no interesa lo que yo diga, y perdón por lo que voy a decir, ni lo que tú digas. Aquí lo único que interesa es lo que dice Dios. Y ahí tenemos que ser obedientes.
El por esto con que inicia el versículo 19, por esto, nos deja en una duda. ¿A qué se referirá ese por esto? Ese por esto se refiere concretamente, podríamos ser más amplios y deberíamos ser más amplios, pero lo voy a circunscribir a un solo versículo. El por esto del 19 se refiere a él de su voluntad, el 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso es que nosotros tenemos ese nacimiento, ese renacer. Entonces nos damos cuenta cómo llegamos a esta posición por el poder de la palabra de Dios, por el poder de su Santo Espíritu, por el poder del Dios mismo, por el amor de Jesucristo para con nosotros. Existe una verdad adicional a lo que estamos viendo. Nosotros nos vamos a convertir en primicias de sus criaturas y nos hemos convertido por lo que Él ha hecho en esto, que seamos primicias de sus criaturas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia de esto y nosotros también tenemos que darnos cuenta de en qué posición estamos. Una posición en la que nosotros debemos recibir la palabra de Dios y recibirla de una forma muy especial y muy particular. Y la que estamos viendo aquí en este momento es que yo debo de recibir la palabra de Dios con obediencia, no con cuestionamientos. ¿Será cierto? ¿Tendré que hacer caso? ¿No tengo por qué hacer caso? Entonces tenemos que ubicarnos. Yo no tengo aquí más que dos opciones. Una que le agrada a Dios y otra que le desagrada. La que le agrada a Dios es yo voy a obedecer. Así es como se recibe la palabra de Dios, con obediencia. Y nosotros queremos agradar a Dios, pero tenemos que pasar del querer al hacer. No solamente que se quede aquí, sino que tomemos acciones. Es muy sencillo hablar. Eso es muy sencillo. Lo complicado es hacerlo. Entonces, Dios nos ha dado una posición especialísima. Y luego vemos aquí, esto era el 18, y nos damos cuenta de algo muy particular. Entre este 18 y el 19 se inicia una transición donde nos dice, hemos experimentado algo realmente impresionante en nuestras vidas. Hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Y eso es muy sencillo, son muy poquitas palabras, pero si nosotros nos ubicamos en todo lo que conlleva esas poquitísimas palabras, lleva mucho, lleva el actuar del Espíritu Santo, lleva el sacrificio de parte de Jesucristo, lleva la misericordia de Dios y también se dice muy fácil, pero nosotros tenemos que atender. Ahora somos nuevas criaturas, pero esas nuevas criaturas tienen que seguir actuando en obediencia, sometidos siempre a su palabra, sometidos siempre a su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ya sé que se lo saben de memoria, yo no, pero ustedes sí. ¿Por qué nosotros tendríamos que someternos siempre a su palabra? ¿Cuál es la razón? Existe una razón. Y dice ahí, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Alguien que me ayude? Ahí decimos, entonces yo ubico la palabra de Dios y la palabra de Dios es la única que me puede aconsejar. En las situaciones difíciles, la palabra de Dios.
Sería largo explicar ese de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, pero contiene 4 elementos realmente impresionantes. 4 elementos que nos ayudan en situaciones difíciles, en las situaciones que diariamente estamos. Vamos en otro momento a verlos. Continuemos con Santiago. ¿Qué hace Santiago? Santiago, para demostrar que nosotros somos obedientes, o Santiago, más bien Dios mismo, utilizando a Santiago, nos manda 3 indicaciones, 3 órdenes importantes para nosotros los creyentes. Las acabamos de leer hace un instante. Dijo, al leerla, dijeron ustedes, prontos para oír. Prontos para oír. En muchas ocasiones soy más hábil para hablar y batallo para oír. Entonces yo tengo la indicación, el imperativo, la orden, la indicación. Lo que Dios quiere es oigan, oigan. Antes de hablar, conviértete en un oyente atento. Proverbios, vamos a Proverbios. Eso sí se lo voy a pedir al joven. Proverbios 29, 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Y es muy fácil pensar en otro, pero tenemos que ubicarnos. ¿No seré yo demasiado ligero en mis palabras? ¿No seré yo demasiado pronto para hablar? ¿No seré yo negligente? Y dice algo terrible ahí. Más esperanza hay del necio que de ese ligero para hablar. Hay una segunda indicación para quienes recibimos la palabra y decimos que la hemos recibido con obediencia. Debemos ser tardos para hablar. No significa que nos vamos a quedar callados, pero sí significa que nuestro primer punto es: yo tengo que escuchar. Antes de hablar, tengo que escuchar. No se nos da esa capacidad, por eso Dios lo dejó escrito, porque Él nos conoce perfectamente y sabe que nosotros necesitamos la instrucción clara, que no haya duda, y aquí más claro no se puede. Pronto para oír, tardo para hablar. Esto es muy sencillo. Tú que lo leíste. Cuando estás hablando, ¿escuchas? Menos que cuando estás callado. Sí se escucha, pero se escucha más la voz de uno mismo que la voz del otro. Por eso es que Dios fue claro. Dios fue claro para nosotros. Nosotros debemos escuchar cuidadosamente a las personas que están hablando con nosotros. Hay un tiempo para hablar, y cuando llega ese tiempo, nosotros tenemos que también, como fuimos cuidadosos para hablar, como fuimos cuidadosos para escuchar, tenemos que ser cuidadosos para hablar. Y desgraciadamente voy a hablar por mí, pero si quieren acompañarme, se los agradezco. A veces ni somos cuidadosos para escuchar, ni somos cuidadosos para hablar. Casi llegamos al término de necios, necios en ambos sentidos. Y nosotros, no es eso lo que Dios quiere de nosotros. Y viene enseguida lo tercero que nos está pidiendo Dios. Eso de petición con sus reservas, porque comenzamos con imperativos, con indicaciones, con órdenes. Entonces, la tercera orden que nosotros encontramos aquí es
tardo para airarse. Y nosotros, algunos lo disimulamos, pero ¿cómo sufre nuestro interior? Hay otros que no lo disimulan, inmediatamente se enojan. Yo no sé, cada uno de nosotros tiene que evaluarse, eh, centrarse, enfocarse y pedirle a Dios, dime la verdad, ¿estoy cumpliendo esta tercera indicación que me das? ¿Estoy siendo tardo para oír, tardo para airarme, o soy un cerillito? Nosotros tenemos que enfocarnos, enojo, airarnos, tenemos que ubicarnos ahí. A veces nosotros nos enojamos en esta situación muy particular. Gálatas 4:16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo tengo que hablar, tú tienes que hablar, nosotros tenemos que hablar lo que Dios quiere que hablemos. Dios nos tiene aquí para escuchar, sí, correcto, pero también para hablar. Nosotros tenemos una capacidad que nos ha dado el Santo Espíritu de Dios para poder entregar esa reconciliación que se nos dio a nosotros. Hay una ira que nosotros consideramos buena, que consideramos justa. La ira, una vez alguien me dijo, está mal enojarse. Le dije, salvo en esta condición. El enojo es bueno en una sola, bueno, son dos condiciones, ¿sí, verdad? Por la fe y contra el pecado. Por la fe y contra el pecado. Por la fe y contra el pecado. Defender lo que dice la Biblia. No, iba a decir algo y se lo voy a decir. Defender lo que creemos, no. Defender lo que dice la Biblia. A veces hemos creído cosas que nosotros hemos interpretado de la Biblia o nos han enseñado en el pasado acerca de la Biblia, pero que al revisarla nos damos cuenta que específicamente no está escrito tal y cual nosotros lo hemos creído por décadas. Entonces tenemos que estar muy atentos. ¿Qué es defendible? La Biblia. Y el pecado, tengo que luchar contra él. Así comienza y más adelante nos lo va a volver a repetir aquí. Y nos dice muy claro, bueno, tú te enojas y te enojas y te enojas y te enojas. Mira, no vas a lograr que esto mueva la justicia de Dios. Dios se mueve porque Dios sabe el momento en que tiene que actuar. Tienes que, aparte de estar dispuesto a recibir la palabra, 1, con obediencia, 2, con pureza. Dice el 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Así es como se recibe la palabra de Dios, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es una situación que es difícil, es muy difícil, porque ponemos nuestro pensamiento por encima de la palabra. Ponemos nuestros pensamientos encima de la voluntad de Dios. Y encima de la voluntad de Dios no hay nada, nada absolutamente. Entonces nosotros tenemos que recibir la palabra con pureza, pureza y limpieza de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, dispuestos a recibirla, como si nosotros dijéramos, todo mi pensamiento te lo entrego a ti. Los jóvenes están viendo un documento, un libro, que a mí me fue de mucha bendición cuando lo leí, La mente de Cristo. Nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento por el pensamiento de Cristo.
Nuestro pensamiento es bueno, pero créanme, el pensamiento de Cristo es excelso, es sublime, es algo que debe estar en nosotros. La palabra de Dios nos dice también en Primera de Pedro, ¿a quién se lo pido? ¿A alguien de los que... ya sea Vanessa. Primera de Pedro 2, 1 y 2. No es que no lo traiga, es que voy a agarrar agua. Entonces, con pureza, nosotros debemos recibir la palabra de Dios con pureza, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Y me lo aprendo de memoria y ya me lo sé. Pero cada una de esas palabras tiene implicaciones increíbles. Nos engloban a todos los que estamos aquí. Necesitamos actuar como Dios quiere que actuemos. Y también Dios nos pide, vas a recibir mi palabra, recíbela con mansedumbre. El mismo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Con mansedumbre? ¿Por qué con mansedumbre? Porque incluye la mansedumbre algo que es importantísimo, docilidad. Docilidad ante Dios en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Quitar nuestro pensamiento, quitar nuestro deseo, quitar nuestra voluntad y someterla a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿De qué forma necesito colocarme frente a tu palabra? Entonces aquí llegamos al punto donde decimos, sí estoy dispuesto a recibir la palabra de Dios, sí estoy dispuesto, con obediencia, con pureza, con mansedumbre. Ya me pusieron las cosas más difíciles. Y luego viene todavía que el cambio que va a resultar, vimos la disposición a recibir la palabra de Dios. No me genera tanto conflicto la disposición a recibir, porque pienso que es algo pasivo, solamente tengo que tomarlo. Pero si seguimos leyendo y como nos han enseñado y de eso, miren, esto es importantísimo, esto no es nuevo. Esto no es algo que se le haya ocurrido a alguien que nosotros conocemos o que conocimos. Esto es algo que tiene siglos. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene un alrededor, tiene algo que lo rodea, lo que está escrito, la forma en que se escribió, la geografía donde se escribió, la historia alrededor de ella. Todo esto tiene que llevarnos a esto. ¿Estás dispuesto a aplicar la palabra de Dios en tu vida? Y son los siguientes versículos y es muy largo, es desde el 22 y es hasta el 27. Nos dice, primero, ¿cómo vas a aplicar la palabra de Dios? Debes aplicarla así, desde el 22 y hasta el 26. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Con eso tenemos. Es decir, no te engañes. Hay una expresión que nosotros tenemos que es más efectiva cuando decimos no te engañes. ¿Cuál es, Gamaliel? La voy a decir. Al cabo nos ven dos por YouTube. Entonces no se van a asustar esos dos. Ese no te engañes es no te hagas menso. No te hagas menso.
Si tienes la palabra, la tienes que hacer. Sed hacedores de la palabra. Entonces, no te hagas menso, discúlpame, pero es más claro para nosotros. Es muy bonito lo que dice en español, gracias a Dios, porque quienes tradujeron, pues eran personas muy educadas que procuraron poner las mejores palabras, pero también nosotros tenemos que entender, entre más claro me lo digan, mejor. Entonces me está diciendo, sin engaño, no te hagas menso. Puedes estar recibiendo, recibiendo y recibiendo y recibiendo y haces lo que te pega la gana. Miren, por extraño que parezca, voy a contar una experiencia de hace muchos años. En la colonia 13 de Mayo había una escuela, sigue estando ahí la escuela, ¿sí? De quienes voy a hablar no están ya ahí, pero yo me acuerdo de un hermano, porque no puedo dudar yo de la salvación de esa persona, pero inmediatamente que dejábamos a nuestras hijas, yo iba a subirme al carro y ya cuando yo pasaba otra vez por esa calle, ustedes saben cuál, 13 de Mayo, yo lo veía echándose su cigarro. Y no son cosas extrañas, tenemos cosas peores. No estoy hablando de cigarro, no estoy hablando necesariamente dijimos en la clase, de pecados groseros, pero estoy hablando de orgullo, de mentira, de hipocresía, de engaño que hacemos. Los famosos pecados respetables que vieron en la femenil, la mundanalidad que nos ha invadido, porque estamos invadidos de eso, estamos totalmente invadidos. ¿Qué pide Dios? Obediencia, respondemos todos, bien. Obediencia es poco, pide una obediencia fiel, sin engaño. Si el Evangelio no incluye obediencia, ¿qué caso tiene el Evangelio? El Evangelio sí tiene caso. Nosotros, la forma en que aplicamos el Evangelio en nuestra vida, ahí es donde está nuestro conflicto, ahí es donde está nuestro problema. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se vio en un espejo y después se fue y se le olvidó lo que vio. Si nosotros podríamos estar en una situación de esta magnitud. Miramos la palabra de Dios, vemos lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ejecutar, porque queremos ser hacedores de la palabra. Pero nos vamos a nuestro mundo y nos ponemos a hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que son mis ideas, lo que son mis conceptos, lo que yo pienso. Y esto no se trata de lo que yo pienso, se trata lo que Dios quiere. Porque yo dije, yo voy a ser obediente, pero un obediente fiel, un obediente en todo. Que no se me olvide, después de cerrarlo, que no se me olvide lo que me dijo. Aquí dice, voy con los primeros que son las más concretas, pronto para oír. No soy pronto para oír. Primero están mis ideas, que es lo que dice aquí. Primero son mis ideas. Mas el que mira atentamente, 25, el que mira atentamente en la perfecta ley
la de la libertad, y persevera en ella. Los énfasis obviamente son míos, pero los énfasis también tenemos que entender que de alguna forma Dios quiere que nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere que nosotros detectemos en su palabra. Su palabra ha estado con nosotros por tanto tiempo, pero hemos decidido hacer conforme a nuestros conceptos y a nuestras ideas. ¿Qué es atentamente? Con toda la atención, diría alguien que nos quiere revolver lo mismo. El atentamente, analizado conforme a como debe ser, esos señores que se ponen a revisar palabra por palabra de este libro, atentamente es algo así como los que... ¿Alguien de aquí tiene miopía? Ok, eso es bueno, muy bueno. Si no trajera lentes, así, ¿verdad? ¿Eh? Así, nos acercamos, así es el atentamente. Es decir, nos inclinamos, nos acercamos, escarbamos, buscamos, indagamos y nos damos cuenta de que no estamos siguiendo las cosas obedientemente. ¿Qué estamos observando cuando leemos? Lo que estamos observando, dice ahí, es la perfecta ley. No tus pensamientos, no los míos. La perfecta ley. La de la libertad. La libertad tiene límites. Y los límites los pone Dios. Y los establece para que no... Es que ahí dice libertad. Y yo me agarro de esa libertad y hago lo que otra vez va coloquial, lo que se me pega la gana. Lo que a mí se me ocurre es lo que yo voy a hacer. Pero nosotros tenemos que atentamente buscar el significado profundo y completo. Profundo y completo. No para torcerlo, para obedecerlo. ¿Para qué tenemos la palabra de Dios? ¿Para qué tenemos la palabra de Dios? ¿Para aprenderla? ¿Para memorizarla? ¿Para obedecerla? ¿Para qué tenemos la palabra de Dios con nosotros? Para obedecerla. Me encantó esa respuesta. Sábado en la conferencia misionera, no busques la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está escrita. Nada más obedécela. No le andes buscando. Ahí está. Ahí dice. ¿Es perfecta? Sí, sí es perfecta. No hay falla. En la palabra de Dios no hay falla. Y si dice esto es esto, no pudiera ser esto. No, no, no. Aquí dice esto y esto es. Ser salvo, eso nos agrada. Ser salvo no anula que nosotros busquemos la santidad. Nos agarramos de la salvación, al cabo ya soy salvo. Mi lugar está asegurado. No tengo por qué entrar en el camino de la santidad. ¿Qué necesidad hay? Como quiera voy a estar allá. Pero Dios es santo y Dios nos dijo su voluntad. La escribió para que nosotros la siguiéramos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la palabra de Dios tal y como nosotros la estamos observando, sin engaño, sin hacernos mensos, tal cual. Yo puedo hacerme menso cuando leo la palabra y decir, no, pero es que yo creo. Ahí está escrito, no le tengo que buscar. No te engañes, no
Yo también estoy en esa situación. Yo lo estoy diciendo para ustedes porque ya el golpe fue conmigo. El golpe fue conmigo, pero me dijo Dios, te estás engañando. Te estás engañando, aquí no hay de otra. Obedeces o obedeces. Y lo siguiente es, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a hacer la palabra de Dios? Hazlo de la siguiente forma, sin engaño, sin egoísmo. 27. La religión pura y sin mácula. Y yo sé que no sabemos de memoria el texto, pero la religión pura y sin mácula es esta. Tengo que hacerla, tengo que ejecutarla, tengo que buscar ser obedientes, tengo que estar dispuesto a aplicarla en mi vida sin egoísmo hacia los demás. Entonces, ¿estoy yo dispuesto a hacerlo con un genuino interés en las otras personas? La autenticidad de estar aquí no es oír al que está acá. La autenticidad al estar aquí es que estamos dispuestos a corregir nuestra vida. Estamos dispuestos a seguir sus normas, las normas de Dios, no las mías. Las mías y las tuyas, como dijimos en aquella conversación, no sirven para nada. Las de Dios son excelsas, son sublimes. Y termina, gracias a Dios porque termina, ¿verdad? En el 27. Está tremendísimo este 27 y lo bueno es que no lo voy a decir todo. Dice el 27 y el subtítulo es sin hacer concesiones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Yo durante mucho tiempo utilicé un uniforme, una bata de color blanco, una gotita de sangre, una gotita de cualquier material manchaba. Y esto es lo que está diciendo. Pero esto nos está diciendo a nosotros, esto depende de ti. Tú estás haciendo concesiones, no hagas concesiones. Dios lo que quiere es o todo o nada. Tú decides. Él quiere todo. Quiere la consagración, quiere la entrega, quiere la obediencia fiel, la autenticidad de la vida. Primera de Pedro 1, 17 y 18. ¿Lo lees? Se me hace que no. Primera de Pedro 1, 17 y 18. Y si invocáis por Padre a aquel, léelo. Uno se pone a pensar, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y es muy elegante la forma en la que Dios me lo dice. Y yo tengo que entender lo que me quiere decir. Lo que me quiere decir Dios, y pueden ubicarse en cualquier forma, es, mira, tienes que vivir la vida cristiana sometiéndote todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que estar sometido
a su voluntad. Tu voluntad está formidable, pero eso no ayuda. ¿Y por qué me tengo que someter? Por la forma en la que fuimos rescatados. Fuimos rescatados por tus méritos, fui rescatado yo por mis méritos, ni fuiste tú rescatado por tus méritos, ni yo fui rescatado por mis méritos, ni fuiste tú rescatado por tu inteligencia, por tu moral, por tus buenas costumbres, por nada de eso fuimos rescatados. Fuimos rescatados por la sangre de Jesucristo. Él pagó por nosotros, Él pagó para que nosotros estuviéramos aquí y para que nosotros estuviéramos dispuestos. No voy a hacer concesiones, no voy a ser obediente, voy a ser fiel en todo. Dice 1 Juan 2, 15 y 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos gusta mucho los que están ahorita los que están en el seminario les gusta mucho la hermenéutica gramático, histórico, literal. Bueno, pues ahí está. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Gramático, histórico, literal. ¿Quieren una interpretación dinámica? Buscamos una interpretación dinámica. ¿Por qué defendemos la Reina Valera 60? Porque está muy apegada al sentido original. Podemos traer otra. Y les digo algo, lo esencial no lo cambian. Dios quiere esto. Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la gloria, la vanagloria de la vida, no viene del Padre, viene del mundo. ¿Y tú quieres, y yo quiero, seguir el camino del mundo? Dios no te va a obstaculizar. Pero al final, platicaba con alguien en algún tiempo. Dije, mira, es correcto, la salvación no se pierde. Pero también va a llegar un momento donde nos van a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es que yo pensé que no era nada malo. Yo pensé que no le hacía daño a nadie. Lo escrito se oye extraño, pero escrito está. Y contiene toda la información para nuestra vida. Toda absolutamente. Pero nosotros queremos otras cosas. Apliquemos la palabra de Dios sin engaño, sin egoísmo, sin concesiones. Fortalezcamos nuestra relación con Dios, obedezcámosle. Haciendo esto, nosotros cumpliremos con más eficacia la encomienda que Dios dejó para nosotros. Entonces, disposición para recibir con sus respectivas características, con disposición para aplicar con las características que menciona la palabra. El cristianismo verdadero, el cristianismo auténtico, es un asunto de obediencia fiel y santa a la palabra de Dios, que se refleja en cada asunto de nuestra vida. Esa es la religión auténtica, la religión verdadera, el verdadero cristianismo, cuya esencia es el amor de Dios en nosotros siendo distribuido hacia otros. Entonces tenemos que estar atentos a qué voy a hacer con mi vida para agradarle a Él. Me he agradado a mí mismo por muchos años, por décadas. Es tiempo de agradarle a Él.
Vamos a orar a Dios para que Él nos ayude a guardarnos sin mancha del mundo. ¿Qué es lo que dice aquí? Señor Dios, Padre Celestial, en este momento voy a orar en forma personal a ti, Señor, porque me doy cuenta que no he atendido a tu palabra, que he antepuesto mis pensamientos, que he hecho conforme a mis conceptos, conforme a lo que en mí hay desde mi juventud. Y Señor, a ti lo que te agrada es la obediencia, la sinceridad, el pensamiento fiel y santo, sin concesiones para el mundo. Nosotros tenemos que estar, yo tengo que estar ubicado, dije que iba a hacer mi oración personal, espero que tú la hagas por ti mismo, al final nos uniremos. Yo tengo que pedirte que me sigas limpiando, que me sigas limpiando de mis pensamientos, que me alejes del conocimiento de las ciencias del mundo y que me centres solamente en tu palabra, en lo que está escrito y a lo que tengo que ser fiel. Señor Dios, no te quiero decir en este momento que sinceramente te pido perdón por todo el daño que me he hecho a mí mismo y el daño que le he hecho a otros con esta forma de actuar. Y Señor, yo sé que aquí hay más de uno que también han actuado de esta forma. No voy a solicitar de ninguna forma que te pongas en pie, ni que pases al frente, ni que levantes tu mano, pero sí voy a solicitar que te pongas a cuentas con Dios. Esta es su palabra. Este es lo que ha dejado para nosotros, lo que ha dejado para que nosotros comprendamos. ¿Qué vamos a hacer al darnos cuenta que no nos hemos ajustado, que hemos estado divagando, que hemos estado de un lado para otro, que no nos hemos centrado en ti? Tenemos una gran cantidad de conocimiento, pero no hemos actuado en base a tus deseos, Señor Dios. Y en este momento, yo sé que más de uno en este momento está solicitando lo mismo que te he solicitado yo. Perdón por el tiempo que hemos desatendido tu palabra. Desatendido en el punto de obedecerla, en el punto de hacerla, en el punto de tener un cristianismo auténtico, un cristianismo verdadero, no una religiosidad como menciona tu palabra, el que se cree religioso. Eso no ayuda. La salvación ha sido importante, pero es el inicio de la santidad. Permite que tomemos la decisión de avanzar por el camino de la santidad, no quedarnos estancados en el punto de la salvación, sino continuar adelante hacia la santidad. Gracias, Señor,
porque tú eres bueno y nos das oportunidad de reflexionar, de presentarnos delante de ti y de decirte, de solicitarte que nos perdones, que me perdones a mí y que me limpies de mi mundanalidad. Señor Dios, gracias porque eres bueno con nosotros y nos das una nueva oportunidad de reiniciar. Te agradecemos por esa oportunidad. Te solicitamos que sigas hablando a nuestro pensamiento, que nos quites nuestros pensamientos y que solo tu voluntad prevalezca. Te agradecemos muchísimo por ello, Señor Dios. Te agradecemos por este tiempo, por tu palabra y por la oportunidad de meditar en ella. Y Señor, te lo pedimos todo esto, Señor Dios, en este momento y en este lugar, en el nombre y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos rescató de nuestros pecados. Por Jesucristo te lo pedimos.